Damos gracias a Dios que en esta tarde nos permite compartir la palabra de Dios nueva vez. Saludamos a los que nos escuchan, no solamente de manera presencial, sino también a través de los medios electrónicos y las redes sociales. Para nosotros es un privilegio estar en la casa y en las cosas del Señor. En esta ocasión, mis amados, he querido compartir con ustedes esta porción de la palabra en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, esta epístola del apóstol Pablo. Y vamos a leer solamente el versículo del 5 al 7. Colosenses capítulo 2, del 5 al 7. Dice así: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por el día precioso que tú nos brindas. También te queremos pedir por aquellos hermanos que no están presentes. Mi Dios, de manera especial, pedimos y te imploramos para que tú abres nuestra mente y nuestro corazón y que tu palabra more en nosotros. Que las enseñanzas que tú tienes para nosotros en esta tarde sean de bendición en este día. En el nombre de Jesús, amén. Sí, mis hermanos, aquí en la epístola, en esta carta a la iglesia de Colosas, nosotros podemos ver que, haciendo ya un recuento general antes de entrar al pasaje, esta carta fue escrita en la prisión. El apóstol Pablo en Roma, estando preso, escribió esta maravillosa carta. Por eso nosotros podemos ver incluso en este mismo versículo 5, cuando dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, pero no obstante en espíritu estoy con vosotros, refiriéndose a los hermanos de aquella iglesia, mientras él estaba a cientos de kilómetros en Roma escribiendo estas palabras. En esta pasaje nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo exhorta y anima a los hermanos de la iglesia de Colosas sobre diferentes temas, en especial en el que nos trae en esta tarde. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver desde el versículo 4 cómo el apóstol Pablo le está diciendo y exhortando a los hermanos algo interesante. Dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mis amados, aquí nosotros vemos al apóstol Pablo que comienza una serie de medidas para que nosotros no seamos engañados por palabras persuasivas. ¿Qué es eso de palabras persuasivas? Son aquellas palabras, aquellas ideas, aquellas cosas que el mundo le dice a las personas para que vayan tras ellas, pero que al final son engaño. Y eso lo tenemos a la orden del día. La gente, a las personas no le gusta que le digan la verdad. A la gente le encanta que le hablen bonito, aunque sea mentira, que lo engañen con palabras persuasivas, que su final no tiene un propósito eterno. Fíjese, a la gente le dice: mira, te vamos a resolver, te vamos a sacar de ese problema, tú vas a prosperar, tú vas a tener eso, tú no vas a tener prueba, todo va a ser un carrusel de cosas bonitas. ¿Sabe algún carrusel? ¿Usted ha ido alguna vez a un parque mecánico o de atracción, de diversión, que hay unos caballitos que suben y bajan y le ponen luces y le ponen música, y a los niños les encanta esas cosas? Los niños van e incluso venden hasta algodón dulce ahí. Bueno, mire, para que usted tenga una idea, a las cosas bonitas atrae a la gente, y eso no es malo, es bueno. Pero las palabras persuasivas por lo general no tienen un propósito eterno. Y la verdad por lo general se enseña de manera desnuda,
no le envuelven, no viene en papel de regalo, es o no es. Y es lo que ocurre aquí. El apóstol está diciendo, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y dice el propósito de por qué nos va a aconsejar lo que sigue. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y dice ahí la actitud, las emociones del apóstol Pablo al escribir estas cosas. Mire lo que dice, gozándome. Entiéndase, el apóstol no estaba triste, él estaba alegre, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Fíjese, estos hermanos que estaban aquí, el apóstol le hace y les anima con estas palabras de que ellos tienen un buen orden, entiéndase, no había problema de esa índole. Y está aquí lo que vamos a ver ahora, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y así se titula la meditación de esta tarde. Mira el título ahí mismo, la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Cómo nosotros podemos tener nuestra fe firme en Cristo? ¿Qué usted entiende por la palabra firme? Que no se mueve, que viene cualquier situación, viento y no se mueve, permanece, mire, en el mismo lugar donde se decidió estar. Y el apóstol aquí comienza a hablar acerca de esa firmeza de la fe en Cristo que nosotros debemos de cultivar. Y mire lo que dice el versículo 6, por eso sabemos que habla acerca de esto. Por tanto, y cuando se refiere por tanto, está hablando de la firmeza de la fe en Cristo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Y ahí tenemos el primer punto, andad en Él, andad en Él. Luego que una persona recibe a Jesús en su vida, tiene un nuevo caminar en Dios para estar firmes en Cristo. Y este caminar lo podemos ver en 4 acciones. Y fíjese, si usted mira el pasaje, ese versículo, andad en Él, hay un punto y una coma. Y tenemos que respetar las leyes gramaticales. Cuando hay un punto y una coma, es que describe qué implica andar en Cristo, qué implica estar firme en la fe de Cristo. Lo primero que vemos en el versículo 7 es arraigaos. Esa palabra dominguera, arraigaos. Mire, arraigaos es cuando un ejemplo, un árbol está con sus raíces profundas, que nadie lo mueve. Es cuando un objeto, o en este caso ponemos ese verbo, esa acción de fijar, afirmar, estar establecido de manera permanente en un lugar para poder crecer. Si usted mueve un árbol de un lugar a otro constantemente, mire, lo más seguro es que ese árbol se seque. Se seque. Por eso la palabra de Dios aquí nos exhorta que debemos estar arraigados. ¿Pero en qué? ¿En qué? En Cristo, en la palabra de Dios. Que sus raíces estén profundas. Mire, aquí hay un salmo que no podemos dejar de leer. Salmos 1:3. Vaya ya, a la mitad de la Biblia, Salmos, el libro de Salmos 1:3. Y es un versículo precioso que nos enseña esta verdad. Salmos, voy a buscar también Salmos 1:3. Y es uno de los salmos que nosotros debemos memorizar, pues tiene enseñanza preciosa para nosotros. Miren lo que dice Salmo 1:3, hablando acerca de aquellas personas que quieren estar firmes en la fe en Cristo. Miren lo que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Eso es lo que dice ahí? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis amados, la Biblia, y así hay otros pasajes, nos enseña que la persona, para estar firme en la fe en Cristo, debe echar raíces en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Y aquí en el Salmos y también en esta carta, nosotros podemos ver
que una persona que hace eso es como un árbol que está junto a corrientes de agua. ¿Ha visto usted los árboles al lado de los ríos? ¿De qué color son? Verde, un verde, y no cualquier verde, un verde intenso, porque siempre tiene lo que necesita, el líquido precioso, aún en sequía. Y no solamente verde, sino que da su fruto a su tiempo, da fruto. Qué interesante cuando usted se acerca, ¿verdad? En tiempo de mangos, que es muy común, pero a un árbol y usted encuentra esos mangos preciosos ahí, usted dice, mango. Pero mire, los mangos mejores se dan allá cuando están ese árbol al lado del río, próximo a un humedal. Porque mientras los otros están secos, ahí está siempre frondoso, verde, grande, maduros. Y no solamente eso, también cuando vienen los problemas de la vida, que es similar al viento, ese árbol no es removido del lugar. ¿Por qué? Porque está arraigado, está firme. Y es lo interesante porque es una verdad que Dios nos la muestra de manera natural. Pero más aún, no solamente sus hojas están verdes del árbol, sino que crece. Porque hay algo que se quedan, como dice la gente, revejíos, chiquitos, que le hace falta fuerza. Pero esos árboles, cuando usted va conduciendo en la carretera o va y ve, y tú dices, ahí hay un río, y usted se da cuenta, ¿tú sabes por qué? Por la fila de árboles que hay en secuencia, altos, la misma especie en diferentes lugares, que usted se da la cuenta cuál ha sido regado con agua o cuál tiene una fuente de agua cerca, porque es más alto. De manera que para crecer espiritualmente debemos echar raíces en la palabra de Dios. Amén. Y es una verdad que debemos poner y tener en práctica. Estar arraigados en Cristo traerá crecimiento espiritual. Recuerde que cuando aceptamos a Jesucristo somos nuevas criaturas. Y como decía el hermano en el himno, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero usted no se puede quedar espiritualmente siendo un bebé en Cristo, siempre necesitando la leche espiritual, pero la Biblia lo dice, no adulterada, pero luego para seguir creciendo, para luego comer víveres, carne espiritual, usted tiene que crecer espiritualmente. Usted no siempre se va a quedar siendo un bebé espiritualmente, usted tiene que crecer, porque si usted tiene a un hijo, una hija, que se queda pequeño siempre, hay problemas. Usted lo lleva al pediatra inmediatamente. Doctor, mire, ese niño no crece, ese niño se queda pequeño. Y comienzan a hacer los estudios, a ver qué es lo que sucede. Lo normal es que crezca. Y espiritualmente nosotros estamos llamados a crecer hasta llegar a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Mi hermano, mi hermana, recuerda, la medida que nosotros debemos crecer es a la medida de Cristo. No mires a tu hermano, a tu hermana que te queda al lado, o al pastor, o al diácono. Ciertamente son ejemplos de testimonio, pero la palabra de Dios nos llama a que miremos a Cristo y nos comparemos con Cristo. Porque tú sabes qué va a suceder, que tú siempre vas a anhelar seguir creciendo, seguir creciendo, seguir creciendo, porque Él es el perfecto de todas las luces. Él, con un crecimiento espiritual, como dice aquí, por echar raíces profundas, nosotros vamos a tener un cambio en nuestra conducta y carácter, y esto producirá deseo de servir a Dios. ¿Por qué muchas veces nosotros nos desanimamos o flaqueamos en lo que estamos haciendo para Dios? Porque a veces dice, oye, hoy no tengo deseo de servir en las cosas de Dios. Porque es posible que no tengamos nuestras raíces profundas, no estemos arraigados, y la Biblia llama eso. Y es interesante esto de echar raíces en la palabra de Dios, en Cristo, porque cuando usted va caminando, por lo general, usted no ve las raíces de los árboles, usted ve la parte de arriba, pero las raíces están debajo de ¿dónde? De la tierra. Cuando tú vas y dices que ay, la gente nos dice, qué bonita raíz tiene ese árbol. Eso es raro. Exactamente ocurre lo mismo.
Porque ese crecimiento espiritual, déjeme decirle que se produce en el corazón. Es la relación personal tuya con Dios. Eso no se ve. Eso no se ve. Eso no se ve. Exactamente ocurre lo mismo con los árboles. Las raíces crecen hacia profundidad de la tierra. Usted no ve que tan profunda es la raíz hasta que intenta sacar el árbol. De por sí hay árboles que ni con pala mecánica, con equipos mecánicos se pueden quitar, y hay que necesariamente que pegarle fuego, y esas raíces están allá abajo profundo, enterradas. Y es lo que ocurre. Esa es la primera observación que hace el apóstol a los creyentes, hablando acerca de la firmeza de nuestra fe en Cristo. La segunda, dice, sobreedificados en Él. Sobreedificados en Él. ¿Qué significa esta palabra? Sobreedificar. Viene de colocar algo encima de una edificación. Y nosotros vemos aquí que el apóstol hace referencia al Señor Jesucristo, y en Efesios 2:22 nosotros podemos ver esa porción acerca de eso. Efesios 2:20. Efesios 2:20, unas hojas más hacia atrás, nosotros podemos ver cómo el apóstol también hace exhortación al respecto. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y mire lo que dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí el apóstol compara al cristiano con un edificio. Ya no lo compara solamente con un árbol, sino como un edificio. Por eso habla de sobreedificar. Recuerden que nuestro pasaje aquí en Colosenses habla de sobreedificar. Y la piedra del ángulo. Dice, ¿qué es eso, la piedra del ángulo? Antes, en la antigüedad, cuando se iba a hacer un edificio de importancia, de altura, se colocaba en las zapatas una piedra sana. Sana es que no tenía huecos. Una piedra bien cortada, cuadradita, y se le llamaba la piedra del ángulo o la piedra angular. Y sobre esa piedra se iniciaba la obra y se construía. Pues déjeme decirle, todo lo que nosotros sabemos y conocemos de la salvación, el evangelio en sí, la piedra angular es Jesucristo mismo. Por Él es que somos salvos. Por eso el apóstol dice que sobreedificados sobre la piedra, en este caso como habla Efesios 2:20, que es Jesucristo. ¿Y qué cosa vamos a edificar sobre esa piedra? Ya Jesucristo nos regaló la salvación a través de la muerte en la cruz del Calvario. Él resucitó como garantía de que un día vamos a estar con Él. Pero ¿qué es eso de sobreedificar? Aquellas cosas que tú haces para el Señor. Hay otro pasaje del apóstol Pablo que habla de madera, piedra, hojarasca, piedras preciosas, que van a ser probadas un día por el fuego, y lo que se queme, pues se quemó, y lo que tiene valor va a prevalecer delante de Dios. Pues déjame decirte, aquí nos llama, cuando habla de sobreedificado en el Señor, y esto es lo que sí se ve a diferencia de la zapata del edificio. Mientras más alto o grande, más profunda debe ser el cimiento. Mientras más grande es el árbol, más debe estar arraigado o profunda sus raíces. Y fíjese, no hay una verdad más absoluta que Jesucristo. Y sobre Él puede edificarse todas las buenas obras, como para eso fuimos llamados. La Biblia dice que somos llamados desde antes de la fundación del mundo para buenas obras. Para buenas obras. Y esto es lo que ocurre aquí. Y fíjese que el versículo 7 dice, y sobreedificados en Él, haciendo referencia a Cristo. Ahora, mire qué interesante. ¿Sabe usted cuál es el edificio más alto del mundo? ¿De qué tamaño es la zapata de esta capilla? Aquí.
¿Alguien la vio cuando la estaban construyendo? Yo no estaba aquí. Dígame a ver, hermano Modesto. Tiene unos 3 bloques hacia Tres bloques hacia abajo. ¿Usted lo vio cuando estaban haciendo la zapata aquí? La hermana dice que sí. Si es así, hermano, 3 bloques. Sí, estábamos. Exactamente. Si hubiésemos decidido construir un edificio de 4 pisos, ¿usted cree que podemos dejar la zapata de 3 bloques? No. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? Porque sería muy poco. Muy poco. Ahora, para un edificio de 10 pisos, ahí sí tenemos que ahondar, ¿verdad? Hincar pilotes, en este caso. La torre más alta del mundo, allá en Medio Oriente, en Dubái, esos lados por ahí. Eso tiene zapata, mire. ¿Cuántos pisos hacia abajo? Para poder edificar alto. Y usted dice, óyeme, y pasa igual que los árboles, que usted no puede mirar las raíces. Eso mismo ocurre con los edificios. Usted no puede mirar la zapata y decir, qué bella zapata tiene ese edificio, porque eso está bajo tierra. Pero, y ahí es lo interesante, lo que sigue arriba es lo que usted puede observar, igual que los árboles. Por eso el Señor decía, por su fruto lo conoceréis. Exactamente de la misma manera, usted dice, oh, pero mira qué alto ese edificio. Eso significa que tiene una zapata profunda, porque si no tuviese una zapata profunda, ¿qué pasa con el edificio? Se cae. Por eso la famosa torre de Pisa, no es que esté dando una clase de ingeniería aquí, pero la torre de Pisa se dio y le han puesto contrapeso para que no termine de caerse. Por eso usted ve los postes de luz de muchos lugares que están inclinados, es porque no le hicieron un cimiento adecuado. Exactamente ocurre eso espiritualmente. Y la enseñanza aquí que nosotros podemos ver clara es que nosotros debemos sobreedificar en Jesucristo, pero sobreedificar bien, a la luz de la palabra de Dios, que nuestras acciones, nuestras conductas sean en Cristo y no por un motivo egoísta o personal o de un oportunismo económico o por vanagloria. Déjeme decirle que hay personas que se la echan, yo hice tal cosa. Como dice la palabra de Dios, ya él recibió su pago. Pero cuando nosotros hacemos la obra de acción de gracias, cuando nosotros damos lo que hemos recibido, cuando hacemos y adoramos para Dios de corazón, eso permanece, mire hermano, por la eternidad, independientemente de que nadie lo esté observando. Porque el que tiene que estar observando, ¿usted sabe quién es? Dios, que Él les observa todo. Como dice en Proverbios, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Dios es el que tiene que estar mirando eso. Y fíjese, y hablamos hace un momento atrás de que mientras más profunda es la raíz, más podrá sostener un árbol. Exactamente, mientras más fuerte sea la zapata, más alto puede ser el edificio. Pues mire, no hay mejor zapata que Jesucristo, espiritualmente hablando. Esa es la única y suficiente. De manera que no hay límites, espiritualmente hablando, para usted crecer hasta llegar a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Y tú dirás, no porque tú eres mejor o tienes capacidad, sino porque Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros y Él escogió a lo débil y a lo malo del mundo para hacer su gloria y obra, para abochornar a lo perfecto. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. No es que somos perfectos nosotros, es lo contrario. Y es lo interesante. Miren el tercer punto para nosotros tener firmeza en Cristo, ¿verdad? Firmeza en nuestra fe en Cristo. Miren el versículo 7 y dice, y confirmados en la fe. Aquí el creyente corrobora la certeza para dar mayor seguridad a nuestra convicción como cristiano en la palabra de Dios. Debemos estar bien seguros de la fe a la cual hemos sido llamados. ¿Y por qué dice confirmados en la fe, mis amados? Muchas veces nosotros dudamos
dudamos de la salvación o de la convicción de salvación que nosotros hemos recibido. Y de eso se encarga Satanás. Satanás es el acusador, Satanás es el que siembra la duda. Y eso es lo que quiere, que tú dudes. Pero déjame decirte, el Señor no vino para eso, vino todo lo contrario. El Señor quiere que tú estés seguro en Él. Y por eso nos da las palabras hermosas en el Nuevo Testamento y Antiguo también, acerca de nuestra seguridad de salvación. Ejemplo, nosotros tenemos Romanos capítulo 8, que dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ninguna otra cosa creada. Nadie nos puede separar de Jesucristo. En otro pasaje en el libro de Juan dice que el Señor nos tiene en su mano y nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. Y mi Padre, dice el Señor Jesús, que es mayor que todos, nos tiene también en su mano. Ni ninguna cosa creada nos puede arrebatar de la mano de su Padre. De manera, mi hermano, mi hermana, que estamos seguros en Cristo. Y cuando tú entiendes eso, cuando tú colocas eso en tu corazón, déjame decirte que tú lo puedes compartir con otro. Compartir con otro con seguridad. ¿Por qué la gente dice: ven acá, ¿por qué tú estás tan seguro de que tú vas para el cielo? Yo le hago esa pregunta, mi hermano, ¿por qué tú estás tan seguro que vas para el cielo? ¿No sabes por qué? Porque la Biblia lo dice. No es porque yo me lo he inventado o lo he escuchado. No, es porque está aquí en la Biblia. Y eso me da esa seguridad, porque esto es inamovible, inerrable. Dice el apóstol Pedro en su libro que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, refiriéndose hasta la venida del Señor. Mi hermano, mi hermana, cuando una persona dice: pero es cierto, la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, es que es así. Mi hermano, no hay una sola profecía en la Biblia que no se haya cumplido. Todas y cada una en su debido momento se cumple, y hay un montón que faltan todavía. ¿Y tú sabes cuál es la profecía o la promesa que espera todo creyente en este tiempo? La venida de nuestro Señor Jesucristo por sus hijos. Mira, hermano, eso como dice en Apocalipsis: sí, Señor Jesús, ven. Ven, nada detiene al Señor. Mire, solamente Él en su misericordia aguarda para que otros procedan al arrepentimiento, porque esa es la voluntad de Dios, de que todos sean salvos. Y por eso lo guarda ahí un momentico. Y dirá alguno: pero ya ha pasado 2 siglos que dijo eso. Ya estamos en el año 2022 para pasar al 2023. Ya hace 2000 tantos años que el Señor dijo eso. Déjame decirte, la Biblia dice: oh necio, ¿no sabes que el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Para el Señor no está sujeto a nuestro tiempo, pero nosotros lo vamos contando. Y el Señor en su misericordia no ha hecho lo que ha prometido todavía, pero lo hará. Dice: ¿cómo puedes transmitir algo de lo cual no estás seguro? El Señor quiere que tú estés seguro de aquellas verdades preciosas para que lo transmita a otro. ¿Cuándo fue? ¿Usted se recuerda aquella vez que una persona le dijo: Jesucristo te ama? Dios te ama a ti y tiene un plan maravilloso para tu vida. Mire, cuando una persona le comunica eso de manera segura, mire, el Espíritu Santo trabaja en el corazón de la otra persona, aunque tape sus oídos. Mire, tarde o temprano, es como una semilla. Es una semilla que usted, y es así, la Biblia me enseña así, que usted tira a la tierra. En el momento tú no ves la mata creciendo, pero eso, mire, comienza a germinar. Y llega un momento que tú caminas y dices: oh, ¿y esa mata ahí? Y tú te recuerdas que fue que tú tiraste esa semilla. Exactamente ocurre eso mismo cuando predicamos la palabra de Dios. Confirmados en la fe, mire, eso es importantísimo.
Y vamos a ver lo que sigue aquí en este versículo. Dice, así como habéis sido enseñados. Mi hermano, mi hermana, nosotros hemos sido enseñados en las Sagradas Escrituras y debemos compartir esto. Debemos compartir esa maravillosa verdad en Cristo. Y mire cómo dice aquí en el mismo versículo 7, abundando en acciones de gracias, abundando en acciones de gracias. Nuestro servicio hacia los demás es parte de la vida cristiana. Sin eso, nuestra obra no estaría completa aquí en la tierra, como Jesús lo enseñó en Marcos 10:45. ¿Tú sabes lo que dice ese pasaje? El mismo Señor Jesús hablando. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, eso es el Señor Jesús, hablando de Él mismo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De lo que aprendemos es que nuestro Maestro vino para servir, siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si usted ve que aquí en Hebreos también nos enseña esta maravillosa verdad, en Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mis hermanos, estamos llamados para servir, para participar de las buenas obras y acciones de gracia. Un cristiano que no sirve, dice una frase por ahí, no sirve. ¿Usted entendió eso? Como hablamos hace un momento, que un árbol usted lo conoce por su fruto, eso lo enseñó el Señor Jesucristo, por su fruto lo conoceré. ¿Cuál es el árbol que más se parece? Miren, un fruto hay que se parece, usted se pone dudoso. Usted va caminando en el campo y se encuentra una mata de plátano. Y tú dices, esta mata de plátano, pero resulta ser que tira mangulina entonces. Y tú dices, oh, ¿qué fue? Las hojas se parecen, pero como que el fruto es diferente. Entonces que esa mata no es la de plátano, la de mangulina. Igualmente la de naranja dulce y la de naranja agria, usted por vista, usted mire, no lo va a encontrar. Dice, esa mata de naranja agria, y cuando comienza a tirar la naranja dulce, usted dice, oh, ¿y qué pasó aquí? Exactamente, por el fruto lo conocemos. Exactamente ocurre lo mismo. El Espíritu Santo que mora en nuestros corazones cuando hemos aceptado a Cristo tiene el fruto del Espíritu. Viene a nosotros el fruto del Espíritu. ¿Usted sabe cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mi hermano, nada en la tierra detiene eso. Y tú tienes eso en tu corazón dado por el Espíritu Santo. Ahora, esas cosas que acabo de mencionar no son visibles a los humanos. No son visibles a los humanos. Y entonces, ¿cómo yo digo que una persona me ama? ¿Cómo usted lo ve eso? Cuando lo demuestra. Cuando lo demuestra. ¿Cómo tú sabes que una persona tiene fe? Tiene fe. Cuando demuestra que tiene fe. Cuando dice, miren, en el nombre del Señor nosotros podemos hacer eso. En el momento tú no lo ves, dices, eso es difícil. Pero mire, el Señor se lo concede y tú dices, oh, esa persona es de fe. Yo le puedo colocar un ejemplo que está registrado en la historia de un gran hombre que tenía una fe enorme. Vamos a hablar de los hombres de la Biblia. Primero, ¿quién en la Biblia tenía mucha fe? ¿Se recuerda usted? Abraham. El Señor le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Mire, Abraham no existía Israel. Abraham estaba allá en Harán, en Medio Oriente. Gentil, ni judío era, no existía tal cosa. Y Abraham obedeció a Dios, mire, y salió con su familia. Y yo te voy a mostrar, y haré tu descendencia. Y tú dices, bueno, escuchó la voz de Dios, pero lo tenemos aquí escrito. Otro hombre de fe en la Biblia, mencióneme uno. Job. ¿Quién? Noé. Dios le dijo a Noé, construye un arca.
Miren, en la tierra nunca había llovido, nunca. Imagínense Noé que buscando los registros de cuándo fue la última vez que llovió. No existen. Y no un barco chiquito, uno grande. Y dice, bueno, ¿y qué lleva el barco? Gente, no, animales, ¿qué? No, en la tierra, pero está loco. La gente se burlaba, lo dice Hebreo, ¡ah! Se reían de Noé. Pero muchos se burlaban y Noé dice que era pregonero, o sea, Noé le predicó a esa gente, a su generación, pero eran malos. Pero para que no quedara evidente de que Dios no hizo justicia. ¿Y qué pasó? Mire, yo me imagino ese momento cuando arrancó a llover, a caer agua del cielo, que eso nunca había ocurrido. Porque dice la Biblia que salía un vapor debajo de la tierra que regaba los árboles. Y usted dice, ¿cómo así que sale un vapor? Pero es sencillo. ¿Acaso usted no sabe que abajo de su pie hay agua? ¿Cómo hacen los pozos de agua? Mire, viene un camión ahí, se para y perfora. Y allá abajo puso un río. Y el agua sube. O sea que Dios tenía su sistema de reguío natural. Pero mire, cuando esa gente vio que del cielo comenzó a caer agua, mire, se armó un juidero ahí. Usted no se imagina. Otro, mire, y así, poniendo un ejemplo quizás más cercano ahora a nuestros días, había en Inglaterra, todavía está en un orfanato, un señor llamado Jorge Müller, temeroso de Dios, con 200 niños, un orfanato con 200 niños, y no había comida. Dice, niños, vamos a orar por el pan. Miren, todos los niños, pero miren la cocina vacía, los cocineros estaban. ¿Y qué sucede? Que no pasaron 3 minutos, 4 minutos y tocaron la puerta. Y a la puerta el panadero, que el pan se le pasó un poquito de color y la gente no recibieron el pan. Él pensó en los niños y lo trajo, que si se lo aceptaban. Yo mire, le digo, pase. El mismo panadero pasó y repartieron el pan a los niños. Llegó el pan. Ahora vamos a orar por la leche. Mire, los niños dicen, ¿qué dictato que empezaron los niños? Bueno, si llegó el pan y oramos. Pero miren, los cocineros que estaban ahí sabían cuál era el asunto y oraron. Y adivinen qué, no adivinen, no, efectivamente no habían pasado 10 minutos, tocaron la puerta y el lechero, ¿qué pasó? Que le llegó tarde el pedido, no quisieron aceptar la leche. Él pensó en los niños, que si se la aceptaban la leche. Dice el venga, que estaban orando por ella, y ese día se desayunó. Era un hombre de fe. Y hay un libro entero de cosas así, de él específicamente. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, miren, el grano de mostaza es chiquitico y es la más grande de las hortalizas. ¿Tú sabes con hortaliza? Un repollo. Usted no se dice, ay, fulano se gavió en un repollo. No, ¿de qué tamaño una hortaliza? Una lechuga, una mata de tomate, es una hortaliza, una mata de pepino. La gente no se puede subir en una mata de pepino o en una lechuga. No, pero miren, esa semillita de mostaza chiquitica crece como un árbol gigante y vienen las aves del cielo y todo y da una sombra enorme. Eso ocurre. Ahora, ¿por qué le he dicho estos ejemplos? Ese fruto del Espíritu está equipado en todo creyente. Usted tiene la suficiente capacidad dada por Dios para creer más aún que ese hombre que le dije, más aún que Abraham. Y le voy a poner un ejemplo. El apóstol Pedro, ¿acaso no era Pedro un hombre igual que nosotros? Sí, incluso negó al Señor Jesús, conociéndole cara a cara, lo negó. Y no fue Pedro que el Señor estaba caminando sobre el mar, y el mismo Pedro fue que le dijo, Señor, si eres tú, di que yo camine sobre el mar. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. Y la Biblia dice que Pedro salió y caminaba sobre el agua. Ese Pedro, no porque era Pedro, pues porque él creyó en ese momento, pero dice que él miró, él no lo creía. Y efectivamente, él no lo creía cuando vio que estaba caminando sobre el agua y la brisa venía y era en el mar, en medio del mar de noche. Y mire, y no es justificando a Pedro, pero humanamente hablando, por eso dice que la oración más corta, Señor, sálvame, y le echó la mano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
pero él estaba caminando sobre el agua. Entonces, mis amados, estas características del fruto del Espíritu, ahí está abundando en acciones de gracias. Ahí está del que a nosotros habíamos hablado, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, de que desea el bien del otro, no solamente el tuyo, el del otro. Que si hay 2 panes con mantequilla y tú dices, mira, un pan es para ti y otro para mí, entonces ahí es que vamos. ¿Cómo se ve ese fruto? El Señor te pone diariamente acciones de gracia para que tú cumplas, para que tú lo hagas. Y eso es visible a los hombres, no para que tú te la eches de que eres mejor, yo soy un hijo de Dios, sino para que los hombres den gloria a Dios a través de tu vida. Ahí es que está el asunto. Porque dirán, pero mira Juanita, mira María, mira Pedro, mira José, mira lo que eran antes y mira lo que son en el día de hoy. Entonces los hombres creen por el testimonio en el Evangelio de Jesucristo. Dice, verdaderamente Dios transforma vidas. Y lo que ese Dios que él cree que le cambió su vida puede hacerlo conmigo. Entonces, por eso, mis amados, es que estas 4 cosas estas 4 acciones son las que nos ayudan a que tengamos firmeza en la fe en Jesucristo. Y lo repito aquí, andar en Él, arraigados en el Señor Jesús, sobreedificados en el Señor Jesús, confirmados en la fe de Cristo y abundando en acciones de gracia para con los demás. Cuando hacemos estas cosas, mis amados, crecemos espiritualmente y llegamos a estar en lo alto, a la medida de la plenitud de Cristo. Y hago una pregunta para finalizar. ¿Te quieres quedar pequeño o quieres seguir creciendo? ¿Quieres dar fruto o estar sin fruto? Miren, no hay una cosa más triste que acercarse a un árbol con hambre y no encontrar qué comer. Y en la Biblia pasó eso, y usted sabe lo que pasó. El Señor maldijo la higuera. Se acercó con hambre y él esperaba, estaba llena de hojas, pero no vio fruto, y la maldijo y se secó. Qué bueno es que nosotros podamos dar fruto y que las personas que se acerquen a nosotros buscando de Dios encuentren ese fruto. Sería de bendición. Usted sobreedifica ahí. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te adoramos, porque tú nos has permitido ser como árboles para honra y gloria tuya, que nos has permitido sobreedificar en Jesucristo en nuestras vidas, siendo edificios vivos. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que tenemos de compartir con otros el Evangelio y las buenas acciones, que son fruto de lo que llevamos dentro de nosotros como vasija de barro. En esta ocasión te pedimos por aquellas personas que todavía no te conocen. Mi Dios, imploramos que ellas puedan tomar una decisión por ti. Asimismo, te queremos pedir por cada uno de los hermanos y hermanas que están presentes, para que tú les sigas fortaleciendo, les sigas dando firmeza en Cristo. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.